Por fin la sociedad valenciana ha decidido que era el momento de decir tots junts a una veu que ya basta. Basta ser la única comunidad autónoma de toda España que, teniendo una renta por habitante inferior a la media, recibe menos de lo que aporta. Basta ser un territorio que cada año recibe 1.300 millones menos de lo que nos tocaría en relación a la media del resto de comunidades de España. Basta a que la Comunidad Valenciana esté siempre por debajo de la media en los presupuestos generales del Estado. Basta a que la segunda consellería en presupuestos sea la Consellería de Deuda, por el tremendo déficit presupuestario que acumulamos año a año. Basta a que cada uno de los que estamos hoy aquí, en este pleno, y todos los valencianos y valencianas, tengamos una deuda con el Estado de 9.000 euros y que cada año crezca porque no se reforme el sistema financiero. Basta a que, en lugar de darnos por lo que por derecho nos corresponde, se utilice el FLA para despojarnos de nuestra autonomía política y financiera como Generalitat, que además está reconocido en el artículo 156 de la Constitución española, de la que ustedes siempre se olvidan, ya que alegan y solo les gusta acordarse del 155. Y que además utilicen el FLA de forma vergonzosa partidista, como hemos visto estos días, en donde se fue la señora Bonich al despacho del señor Montoro a traernos aquí, por su libre disposición y de una forma caudillista, que nos iban a dar no sé cuántos millones más en deuda y en FLA, humillando así un poco más la autonomía política y financiera de nuestra tierra. Miren, los valencianos llevamos demasiado tiempo maltratados y ha llegado el momento de decir que basta. Que basta porque existe el problema valenciano y ha llegado el momento de hacerlo visible. Y a los que dicen que ahora no toca porque ahora está el problema de Cataluña, hay que contestarles que el problema valenciano no es un problema de banderas, es un problema de igualdad, o mejor dicho, de desigualdad, de la desigualdad que existen entre los derechos y oportunidades de los valencianos y valencianas con respecto al resto de españoles. La bandera que nosotros queremos llevar el sábado es la bandera de todos los niños y niñas valencianas que tienen derecho a estudiar en colegios dignos y no en barracones prefabricados. La bandera que vamos a llevar nosotros el sábado es la de todos los enfermos valencianos que tienen que soportar largas colas de espera, mucho más largas que en otros territorios. La bandera que nosotros vamos a llevar el sábado es la bandera de todos los dependientes que tardan meses en ver reconocida su prestación. Porque cuando hablamos del problema de financiación, estamos hablando de un problema de desigualdad que nos afecta a todos los valencianos y valencianas, directamente en nuestra calidad de vida. Y así tenemos que transmitírselo a toda la ciudadanía, que aquí no hay una guerra de partidos, ni de gobiernos, ni de siglas, como está diciendo el Partido Popular para justificar que incomprensiblemente sea la única fuerza política que no nos acompaña a todos los valencianos en la manifestación. Que aquí lo único que estamos pidiendo es que cualquier valenciano y valenciana tenga garantizada de la misma forma que un asturiano, que un gallego, que un riojano, que un extremeño, sus servicios y sus derechos más fundamentales, que por cierto están reconocidos en la Constitución española. Que queremos un cambio que transite de la España de las desigualdades a la España en la que cualquier ciudadano, con independencia de dónde viva, tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades. Que nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco nos merecemos ser menos. Y el sábado recorreremos las calles de Valencia para reivindicar y exigir lo que es justo. Y vamos a ir todos, todas las fuerzas políticas, todas las entidades sociales, cívicas, los sindicatos, hasta la CEF nos acompañará. Todos, menos incomprensiblemente el Partido Popular. Se quedan ustedes aislados. Y la verdad es que es curioso, en un tema en el que a ustedes se les ha llenado y se les continúa llenando la boca, que eran el partido que mejor representaba los intereses de los valencianos. Este sábado, las personas que recorreremos las calles de Valencia, lo que haremos es reivindicar y defender los derechos e intereses de los valencianos. Si ustedes no van, lo único que demostrarán es que durante estos años y hoy lo único que defienden son los intereses de Génova y de su partido.